La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 16 al 22 de diciembre. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp, y dale like. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿qué pasó mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? Un desconocido se les acerca y se pone a caminar con ellos. Los discípulos le cuentan lo tristes y decepcionados que están por todo lo que le ha pasado a Jesús. Luego tienen una conversación que les cambiaría la vida. Empezando por Moisés y todos los profetas, el desconocido les explica por qué tuvo que sufrir y morir el Mesías. Cuando los tres llegan a Emaús, los discípulos se dan cuenta de que en realidad ese hombre es Jesús resucitado. Párrafos 3 y 4 pregunta A: ¿qué les pasó a los discípulos de Jesús? Jesús se les apareció a sus discípulos muchas veces durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra. Él los animó, y como resultado, ellos dejaron de estar tristes y asustados, y se llenaron de alegría, confianza y valor para predicar y enseñar el mensaje del reino. Pregunta B: ¿qué veremos en este artículo? En este artículo, veremos que Él aprovechó ese tiempo para 1. Animar a sus discípulos, 2. Ayudarlos a entender mejor las Escrituras, y 3. Capacitarlos para asumir mayores responsabilidades. Párrafo 5 pregunta: ¿por qué necesitaban los discípulos de Jesús que se les animara? Porque algunos habían dejado sus casas, sus familias y sus negocios para seguir a Jesús a tiempo completo. Párrafo 6 pregunta: ¿qué hizo Jesús después de que fue resucitado? Por eso empezó a animar a sus amigos el mismo día que fue resucitado. Se le apareció a María Magdalena mientras ella lloraba junto a su tumba. Párrafo 7 pregunta: ¿qué vio Jesús que estaba haciendo María y qué hizo por ella? Cuando llegó a la tumba, vio que estaba vacía, así que fue corriendo a contárselo a Pedro y a Juan. Los dos corrieron hacia la tumba y María fue tras ellos. Pedro y Juan vieron que la tumba efectivamente estaba vacía y volvieron a sus casas. Pero María no. Se quedó allí, llorando. Aunque ella no lo sabía, Jesús estaba observándola. Cuando vio las lágrimas de esta mujer tan leal, se sintió muy conmovido. Entonces se le apareció e hizo algo sencillo que la animó mucho. Le habló y le encargó una importante tarea: darles la noticia a sus hermanos de que él había resucitado. Juan 20, 17 y 18. Párrafo 8 pregunta: ¿cómo podemos imitar a Jesús? Motivando a los hermanos a seguir sirviendo a Jehová. Párrafo 9 pregunta: ¿qué les faltaba a los discípulos y cómo los ayudó Jesús? Él sabía que sus discípulos tenían un buen corazón, pero se daba cuenta de que les faltaba entender mejor las Escrituras. Por eso los ayudó a captar el significado de lo que leían. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo convenció Jesús a sus discípulos de que Él sí era el Mesías? Jesús no les dijo enseguida a esos dos hombres quién era Él en realidad, sino que les hizo preguntas. ¿Por qué? Quizás quería darles la oportunidad de expresarles lo que pensaban y sentían. Párrafos 11 y 12. Pregunta A: ¿qué lecciones aprendemos de la manera en que Jesús usó las Escrituras? Cuando estemos dando clases de la Biblia a un estudiante, hagámosle preguntas prudentes que saquen a la luz lo que piensa y siente. Una vez que entendamos sus sentimientos, enseñémosle a encontrar textos de la Biblia que lo ayuden en su situación. Pregunta B: ¿cómo ayudó a Nortey, su maestro de la Biblia? Cuando Nortey tenía 16 años, empezó a estudiar la Biblia. Poco después, su familia se puso en contra de él. ¿Qué lo ayudó a seguir adelante? Su maestro de la Biblia había usado el capítulo 10 de Mateo para explicarle que los cristianos verdaderos serían perseguidos. Nortey dice:
Cuando empezó la oposición de mi familia, entendí que había encontrado la verdad. Cuando ayudamos a los demás a entender mejor las Escrituras, podemos contribuir a que lleguen a ser cristianos maduros. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué hizo Jesús para asegurarse de que la predicación siguiera después de que Él regresara al cielo? Durante los 3 años y medio que duró su ministerio, capacitó a los demás. Jesús confiaba en sus discípulos. Por eso les dio la responsabilidad de predicar y enseñar las buenas noticias y de cuidar a las valiosas ovejas de Jehová. Y eso que algunos de sus discípulos no llegaban ni a los 30. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo ayudó Jesús a sus discípulos a crecer espiritualmente durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Jesús les dio consejos directos a sus discípulos, pero lo hizo con amor. Por ejemplo, vio que a algunos de ellos les costaba creer que Él había resucitado, así que les dijo que dejaran de dudar. Párrafos 15 y 16. Pregunta A: ¿de qué maneras pueden los ancianos imitar a Jesús? Capacitando y ayudando a los hermanos, incluidos los jóvenes, para que puedan asumir más responsabilidades. Pregunta B: ¿cómo ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Veamos el caso de un hermano llamado Patrick. Cuando era joven, era muy poco amable con los demás, incluso con las hermanas, y les hablaba con dureza. Un anciano maduro lo notó y le dio consejo con franqueza y bondad. Patrick cuenta: lo que me dijo el anciano me ayudó a concentrarme en servir con humildad a los hermanos y no en conseguir responsabilidades en la congregación. Como resultado, a Patrick lo nombraron anciano cuando tenía 23 años. Párrafo 17. Pregunta: ¿cómo mostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Jesús no solo les dio a sus discípulos la responsabilidad de predicar, sino también la de enseñar. Párrafo 18. Pregunta: ¿cómo pueden los ancianos imitar a Jesús? Por ejemplo, pueden pedirles a los jóvenes que ayuden con la limpieza y el mantenimiento del salón del reino. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué determinación debemos tomar? Jesús utilizó los últimos 40 días que estuvo en la tierra para animar, enseñar y capacitar a los demás. Tomemos la determinación de seguir sus pasos fielmente. ¿Cómo aprovechó Jesús los últimos 40 días que estuvo en la tierra para hacer lo siguiente? Animar a los demás, ayudar a otros a entender mejor lo que decían las Escrituras, capacitar a hombres para asumir mayores responsabilidades,